Está con nosotros Elizabeth Sea, que está invitada acá como analista política y controversial, protagonista de constantes confrontaciones en las redes sociales. Bienvenida, Elizabeth. ¿Qué tal presentación, Nicolás? Buenos días, Giovanna. Buenos días, Nicolás. ¿Cuál es tu primer juicio, por ejemplo, sobre el tema antes de entrar al... O sea, muchos dicen que Villanueva debió irse desde el año pasado. Bueno, yo pienso que en un primer momento quizás no hubo un buen manejo respecto a las relaciones con el legislativo, más que nada, ¿no? Pero yo creo que ya en los últimos meses ya se ha habido pues mayor comunicación, ha habido un cambio de presidente en el Congreso y yo creo que la decisión del presidente del cambio del presidente del Consejo de Ministros no va por ahí. Yo pienso que sí está ligado a la caída en su popularidad. Quizás el presidente en este momento necesita reconectarse con el pueblo peruano. Esta caída de 19% en la popularidad yo creo que se ve mayormente reflejado en esa falta de gestión o de liderazgo eficiente en la reconstrucción, ¿no?, del norte del país. Hemos visto el mal manejo que se ha tenido y el mensaje negativo que se ha enviado a la población con este viaje a España, ¿no? Donde, ¿qué tal error, no? Por supuesto, un error político cuestionable y bastante sorprendente en un hombre que ha venido manejando su cartera de conexión con el pueblo de forma bastante acertada. Muy preocupado, ¿no? Vizcarra, de su popularidad, sí. O sea, de su aceptación. ¿Tú crees que extremadamente preocupado por eso? Extremadamente preocupado no podríamos afirmarlo, pero sí es una preocupación que en él se ha visto puede ser la causa de giros, ¿no?, en las decisiones que está tomando, ¿no? Y yo creo que este tema de la reconstrucción, el viaje a España, ¿no?, y una mala respuesta o ausencia de respuesta de parte de sus ministros y del premier, creo que a él le han hecho tomar esta decisión. Además, yo creo también... Ausencia de acción. No, pero antes de que sigas adelante, esa imagen, o sea, somos republicanos. Estamos al borde de celebrar el bicentenario de nuestra independencia de esos señores, representados por el rey, con frac, o sea... Así es. Sinceramente... A eso me refiero, con el mensaje que él está dando a todos los peruanos, ¿no? Pero más allá del tema de que estamos próximos a un bicentenario, es el mensaje al peruano que en este momento está en el norte del país, que es damnificado y que no es el primer golpe que siente de la naturaleza y que está afectándole en su vida, a sus hijos, a sus viviendas, su trabajo. Estamos viendo de que esta reconstrucción viene desde el año pasado, ¿no? Y tenemos solamente un 42% de la fecha de ejecución del presupuesto asignado para el tema de la reconstrucción y se acaba de transferir más dinero todavía, ¿no? Son 126 millones más para la reconstrucción. No, claro, pero además la información que nos han dado en los últimos días es que, por ejemplo, se han transferido partidas, pero eso no significa que se van a ejecutar las obras, sino que están en el proceso de expediente técnico. O sea que, así es, ¿no? Porque aquellos que conocemos de la gestión pública sabemos que para ejecutar un presupuesto no es que se ejecute de la mañana de un día para otro. Claro. O sea, esto es todo un tema de planeamiento. Pero esto pasa con aquel que sale en un primer momento sale a criticar, ¿no? Porque él va al norte y critica y dice que cómo es posible que no se haya hecho esto y que todo está acá mal y que ahora sí se va a trabajar, ¿no? Entonces alguien que confronta así, de esta manera, entonces sube las expectativas de la gente y después de unos meses sufre de lo que está criticando, entonces es aún peor para su imagen. El presidente lidera el Consejo Nacional de Gestión de Riesgos y Desastre. El presidente de la República, si sale a dar un mensaje a la nación diciendo, ¿no?, ¿cómo es posible que no se esté avanzando, que no se esté haciendo? Desde mi posición de presidente de este Consejo Nacional, yo tengo que dar el ejemplo y liderar la reconstrucción. Así como él agarró la bandera de la lucha anticorrupción, a pesar de que, si bien es cierto, es necesaria una figura política o una respuesta política de respaldo por parte del presidente, pero esto es parte solamente del Poder Judicial, es el Poder Judicial el que se va a encargar de esta real reforma. En el caso de la reconstrucción es competencia directa del Ejecutivo y es ahí donde nosotros debemos de ver un mensaje más directo
y acciones más claras y contundentes. Entonces, el presidente vino corriendo para avalar la lucha de los fiscales, ¿no? En el caso del exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, pero en el caso de la reconstrucción no suspendió el viaje. Y hemos visto que los motivos del viaje a España pues no eran contundentes ni necesarios como para... Todo el mundo estaba esperando a ver anuncios trascendentes que en realidad fue puro protocolo y por ahí uno que otro acuerdo, pero más simbólico que... comercial para poder otorgar becas a los chicos que quieren ir a estudiar al extranjero. O sea, eso se puede gestionar fácilmente desde Relaciones Exteriores o que viaje el ministro de Trabajo. No hay realmente una justificación para que el dinero de todos los peruanos se desvíe de esa manera en un momento tan trascendental como el que estamos pasando. Además el error de ir en el avión presidencial, cuando ese viaje podían ir 4 personas invitando en un vuelo comercial, ¿no? Congresistas que no sé qué tenían que ver ahí, porque si tú quieres invitar congresistas, aún así ellos se ciñen al reglamento del Congreso y eso es algo en el que yo sigo insistiendo ya que tú me has leído en redes, y aquí viene para todos los congresistas de la República, los viajes de representación son representando a su electorado. Entonces, el reglamento del Congreso es muy claro. Si un congresista se va a subir a un avión presidencial, debería de haber una razón bastante contundente, ¿no? Para justificar ese viaje. Ahora, Elizabeth, ¿tú no crees que ha afectado también la imagen del presidente el hecho de que, es decir, él ha enganchado con los peruanos en 2 cosas? En el desprecio que los peruanos le sienten al Congreso, ¿no es cierto? Cuando ha confrontado con el Congreso, la gente ha dicho, dale, Martín, ¿no es cierto? Así es. Y al final y lo segundo es la lucha contra la corrupción, ¿no es cierto? Ese discurso potente anticorrupción. Pero de repente, cuando resulta que tu partido recibió dinero, igual que Fuerza Popular, y que tú eras el jefe de campaña, y resulta que tu ministerio, que era el de transportes, otorgaba obras a los que habían aportado a la campaña, la gente dice, uy. Y que tu empresa fue parte de un consorcio. No, entonces... yo creo que ahí el presidente... Y que Villanueva parece no sabía algunas de estas cosas, algunas, ¿no? sí. Y es que ahí también la falta de claridad y contundencia en las respuestas del presidente en el momento dado. No hubo demasiadas contradicciones en sus respuestas respecto a la vinculación de su empresa con Conirsa, ¿no? Y aún ahora sigue todavía latente la duda. Entonces, ¿cómo un presidente puede liderar un país con dudas que está cargando a la espalda? Es más, yo te diría que si bien es cierto se está dando este cambio de presidente del Consejo de Ministros y él está diciendo que van a haber ministras, inclusive quiere llegar a la paridad en la conformación del Consejo, esto no es la solución. Esta no es la solución. Yo creo que esto es algo momentáneo. ¿Tú crees que está pensando en temas que sean impactantes en términos de opinión pública más que en soluciones? ¿Y en esa línea tú crees que pueda elegir una presidenta del Consejo de Ministros? Probablemente lo haga. Yo sí, justo ayer lo comentaba, para mí es una idea con cierta fuerza o poner en alguna cartera importante a una ministra, una mujer, ¿no? Bien, el mensaje podría ser potente en el momento y efectista respecto al tema de toda de la lucha contra la violencia de la mujer, ¿no? Pero esto tiene un tiempo. Y yo creo que la gestión pública, pero ese es el riesgo, el liderazgo público no es cuestión pero ese es el riesgo de los consultores, plazo. ¿no es cierto? Cuando tú tienes esos consultores de imagen que te dicen cómo manejar tu relación con la opinión pública, es decir, una cosa es manejar la relación con la opinión pública, otra cosa es gobernar y resolver los problemas del país, ¿no es cierto? Que no necesariamente... Así es. O sea, puede haber momentos en que tomar decisiones que son trascendentes para el buen gobierno pueden no ser populares. Así es. En el corto plazo, en el largo plazo la gente te lo va a agradecer seguramente, ¿no? Pero en el corto plazo pueden significar incluso un impacto negativo en términos de imagen, ¿no? Además, yo creo que en este momento ya el presidente ha enviado bastantes mensajes muy claros de que él está apostando por una gestión, quiere apostar por una gestión transparente, anticorrupción. Bueno, ahora falta que eso se respalde con acciones contundentes. Él quiere liderar un país y hacer que el norte se reconstruya. Acciones contundentes. Vamos a la zona. Que mi ministro esté en la zona y que no salga de la zona hasta que no se haya avanzado en la ejecución de gasto, por lo menos, no sé, puede ser un 30% más. Yendo a las partes más golpeadas en este momento, como lo es Piura. O sea, en este momento la gente está pidiendo presencia y liderazgo político en la región y no la está teniendo. Entonces, ministros ausentes, presidente ausente, definitivamente vamos a tener este tipo de resultados. ¿Tú crees, Elizabeth? Porque lamentablemente es una
es una posibilidad que no está del todo excluida, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si este tema del financiamiento de la campaña de Peruanos por el Cambio o el tema del beneficio a los aportantes termina involucrando a Martín Vizcarra? ¿Tú crees que está, digamos, no está excluida la posibilidad de un adelanto de elecciones y la situación se le complica a Martín Vizcarra? Así es, definitivamente ese es un escenario que podemos también ir valorando y yo creo que es justamente ese escenario el que le exige al presidente tener una respuesta contundente en este momento con las necesidades más urgentes del país. Yo creo que ya no estamos... Ahí tendrías que elegir, a ver, Elizabeth, ¿por quién votaría? ¿Por Acción Popular, por el Moradito o por Verónica Mendoza? Escoge. Dios, y fíjate que soy parte de... Porque ahorita, escúchame, si en este momento hubiera elecciones, ajá, o sea, tienes 3 movimientos. Pero tienes un momento durante la pausa para reflexionar. Para reflexionar, pensar y elegir bien. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Son las 8:18 de la mañana y Elizabeth Sea, que está con nosotros, tiene que responder. Porque ese es el tema, es decir, tenemos una crisis de tales dimensiones donde se dice ya, si se tienen que adelantar las elecciones, ¿quiénes van a participar en estas elecciones? Exacto. ¿Y por quién votaríamos en estas elecciones? ¿A quién ponemos de reemplazo? Tienes que resolver, o sea, el problema que tenemos que resolver es el problema de quién dirige este país. Y no vale poner nulo ni no viciar. No puedes viciar tu voto. Sí. Así es que... ¿Cuáles eran tus opciones? ¿Cuáles eran? No digo, o sea... Resfriado, ¿cómo era? Dolor de estómago y fiebre. ¿Cuáles eran tus opciones? Mira, definitivamente, si me lo preguntas a mí, yo no votaría por ningún partido de izquierda. Eso yo lo tengo bien claro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ahora un régimen de economía social de mercado que nos ha permitido avanzar, siempre incentivando a las empresas. Yo creo que se ha tomado siempre un concepto erróneo, negativo, de lo que es el incentivo al empresariado, ¿no? Y más bien lo que no hemos tratado de hacer es de empatizar, ¿no? O de compatibilizar lo que es empresariado y sostenibilidad. Y ese es un gran reto para el gobierno que viene. Entonces estamos queriendo entrar a la OCDE, a la OCDE, y la OCDE, quien ha leído los informes finales, las recomendaciones, nos dicen que debemos de ser un país con esas miras a la sostenibilidad y no hace de lado el empresariado para nada. En cambio, si es que yo votara por un partido izquierdista, yo sé de que la tendencia económica no sería pues pro incentivo de la inversión, sino sería todo lo contrario. Y yo creo que eso para el país es algo negativo. O sea, desde ya yo te diría, no podría votar por un partido de izquierda. Eso de que si hubiera un Bolsonaro, ¿tú votarías, Elizabeth, por un Bolsonaro? Ahora te vas al extremo. Yo pienso de que bajo las opciones que tú me has dado, ¿no? Pero te acaba de dar otra. ¿Votarías por un Porque, Bolsonaro? por ejemplo, el fujimorismo, ¿qué va a hacer? Bueno, el APRA no tiene ninguna opción, ninguna. O sea, y PPC, todavía no se han dado cuenta, pero están en extinción. Claro, no terminan de aceptarlo. Pero el fujimorismo está en una crisis muy profunda. Yo creo que todos los partidos políticos en este momento están en una gran crisis, ¿no? Todos, porque todos están resultando cuestionados, ¿no? Y creo que ninguno hasta este momento, está dando claras muestras de una reestructuración real. Y yo creo que ese es un mensaje que la población necesita. Mira lo de Canepa, yo no tenía la duda, ya dije, no puede ser. Ya lo tienen que haber sacado. Entra al registro de organizaciones políticas afiliados y pon Horacio Canepa Torres. Plin, señor militante activo en este momento. ¿Pero se tienen que reestructurar los partidos o tienen que aparecer nuevos? ¿Por qué no reestructurarlos también? O sea, yo pienso que matar a un partido por el líder, estaríamos dejando de lado también el trabajo de muchos militantes, de muchos partidos de las bases, que en silencio hacen bastante por ese partido. Pero la interrogante es en qué se basan esos partidos. O sea, yo creo que estamos enfrentados. Lamentablemente el nivel de la discusión en el Perú se ha ido por los suelos, ¿no es cierto? Y yo creo que lo que deberíamos estar debatiendo en este momento es decir, nosotros somos un país que ha aplicado una política neoliberal desde el año 93 de una manera estructurada a través de la Constitución
Y lo único que han hecho los gobiernos de izquierda, de derecha, de centro, ha sido aplicar esa política económica que se le ocurrió al Movimiento Libertad y que la llevó a la práctica mal Fujimori, pese a que había dicho, ya llegó Julio Esquiapa, que se ha unido a nuestro panel. ¿Qué tal? ¿Cómo Entonces, el problema es que hemos aplicado esa política neoliberal que nos ha permitido crecer macroeconómicamente, pero tenemos la peor salud, la peor educación, la peor infraestructura, la peor seguridad, el peor sistema de justicia. O sea, algo está mal, algo no funcionó bien, pero escúchame, tenemos un montón de millonarios en la lista de Forbes, ¿ah? Pero tenemos a microempresarios trabados. Así es. Y quejándose por un sistema que no los ayuda. Así es, o que no les abre la puerta también a la economía, ¿no? Y eso es lo que se quiere. Cuando tú hablas de malos servicios públicos, de que las personas no tienen acceso a estos, es porque estamos fallando en lo que es la gestión. En la gestión y en el liderazgo. O sea, cuando uno es funcionario público, cuando tú llegas a ser un funcionario de primer nivel, tú tienes una serie de obligaciones no solamente constitucionales, legales, sino también éticas con la función. Y estamos perdiendo ese sentido, el sentido de la función ética, ¿no? O sea, pero no es que sea consustancial, es decir, no es que lo que hemos venido aplicando desde el año 93 inevitablemente iba a implicar, por un lado, corrupción y por el otro lado, ineficiencia en la solución de los problemas básicos de la sociedad, porque de eso no se trataba. Se trata de crear el espacio para que la explotación de nuestros recursos sirva para que algunos pocos se hagan ricos y con suerte chorree un poquito para abajo. Pero echarle la culpa a lo que está establecido en la Constitución como principios constitucionales, que creo que todos hemos leído que son principios constitucionales económicos que son auspiciosos más bien para una economía eficiente, el tema no está ahí, el tema está en quién gestiona, el tema está en quién asume la función de gestionar esas carteras y cómo lo hace, ¿no? O sea, ese es el tema. O sea, si estamos nosotros fallando, ¿en qué? ¿Estamos fallando en personas? ¿Estamos fallando en procedimientos? ¿En qué estamos fallando? ¿Qué dice Julio Esquiapa-Pietra? Primero, disculpas, la tardanza se debe al terrible tráfico de Lima, que es uno de los problemas que hay que resolver. ¿Y qué has estado en la noche ahí tratando de...? ¿Ah? No, qué ocurrencia. Pero has estado conversando con alguna fuente si vienes a decirnos quién va a ser el nuevo presidente del Consejo de Ministros. No, yo prefiero no hacer predicciones, que lo diga el premier Villanueva a la hora que va a dar su conferencia de prensa. Porque dice que se dijo Wagner y se lo propusieron a Wagner, claro. Y Wagner dijo que no. Claro. Ahora estaban discutiendo ayer si era Ceballos o no era Ceballos. Era así ya el moqueguazo completo. Bueno, yo creo que hay un punto de partida del cual debemos iniciar, que es el que están ustedes discutiendo. Es qué cosa queremos como gobierno. Qué cosa queremos además para el futuro del Perú. Y definitivamente lo que queremos es gente que tenga experiencia en gobierno y que no repita las experiencias anteriores que han sido desastrosas, ¿no? Se mencionan algunos candidatos que yo creo que no tendrían la capacidad de manejar al Perú en un momento tan difícil. Yo creo que Wagner, por ejemplo, ha sido muy honesto y honrado como él es en decir no puedo, porque sencillamente está en un momento de su vida donde él ya es un embajador retirado, ya cumplió con el Perú, con las tratativas con Chile para los temas limítrofes, y sencillamente su presencia en este momento no es indispensable. Pero se sugieren otros nombres que yo prefiero sobre ellos no opinar, que también podrían ser producto de improvisación. Y la gran crítica que habría que hacer al gobierno es la improvisación en la organización de su política. Uno no puede dirigir un Estado si no tiene bien claras cuáles son las metas inmediatas. La meta inmediata no es que tú salgas a cuanto pueblito hay en el Perú a inaugurar obras. Eso se ha visto en la época de Ollantumala, termina por agotarse. Y creo que ahora el gobierno tiene que sentarse a reflexionar y pensar cuáles van a ser los ejes de las cosas que tiene que hacer a favor del país, a favor de la gente. Uno. Y dos, hay un tema de personas. Cuando uno se pone, yo he tenido la suerte de participar en varias reformas del Estado, del Congreso, el año 2000 en la reforma de la justicia, y te das cuenta que ahí hay un problema de carencia de recursos humanos y de personas adecuadas. Como hay también abundancia de recursos humanos que huyen de los problemas porque sencillamente sus carreras se ven comprometidas. Eso es una verdad, una realidad que es incontrovertible. Por ejemplo, ahora estamos a punto de ver que la Fiscalía está ya por iniciar investigaciones a fondo por el caso de Lava Jato y está pidiendo plata. Y no es que pidan plata para ellos, están pidiendo plata para poder hacer los procesos. Son una enorme cantidad de procesos que no se pueden detener y que obviamente al haberse abierto las esclusas hay un huaico lleno de lodo que está por caerles si es que ellos no tienen en poco tiempo los recursos necesarios para investigar. En tercer lugar, yo creo que hay que ser más justos con los gobiernos, ¿no? Y yo quiero ser justo en el análisis del rol que jugó Villanueva.
A mí me parece que Villanueva es un excepcional operador político. Hay dos personas que han dicho barbaridades sobre él que quieren también ser premieres, como Juan Cheput y el señor Cateriano. Y han dicho cosas que son completamente injustas. Uno ha dicho que es zombie y el otro ha dicho que solo sabe conspirar. Eso demuestra la catadura y el nivel en el cual están muchos de los líderes que hoy deberían de estar más bien ayudando a tomar una decisión al presidente y aportando ideas de qué cosa hay que hacer hacia el futuro. Quienes están sentados en su poltrona o están sentados en su curul en el Congreso y no actúan, simplemente tienen aquí un deber de ofertar, de apoyar, de presentar propuestas. Y creo que ahí está el gran problema del Perú. Ahora, ¿qué debería ocurrir? ¿Qué debería de ocurrir? Sí, bueno, o sea, ¿cuál es la salida a esta situación? Porque no es solamente un tema de a quién se pone el presidente del Consejo de Ministros, sino hay, esta mañana, basta, o sea, abrir el reporte de nuestros corresponsales en el interior o abrir los teléfonos y uno empieza a escuchar lo que está pasando, para empezar con la reconstrucción. O sea, acá ha estado sentado un agricultor de Tumbes, productor de limón, diciendo hace 25 años que sabemos lo que hay que hacer en Tumbes y no se hace. Así es. Entonces, ¿qué debería ocurrir? Lo que debería de ocurrir es que, desde mi punto de vista, es que sí, el presidente debe de comenzar a asumir ese rol de liderazgo. Ese rol de liderazgo, pero en los temas que le competen al Ejecutivo. Comenzar a escuchar más a la gente. Yo creo que para eso están los ministros. O sea, no es que el presidente tenga que viajar presencialmente, aunque el mensaje en este momento con la reconstrucción del norte es importante. Entonces tendría que tener ministros que realmente lo representen a él. Con presencia, que representen, en primer lugar, a la cartera que ellos están gestionando, ¿no? Y que tengan un contacto directo con la población. Hemos visto, por ejemplo, en este gabinete Villanueva, coincido, no ha sido por un tema confrontacional el retiro, eso también me parece a mí, porque Villanueva últimamente en temas de gestión lo ha hecho bien, pero no ha tenido mucho protagonismo. Los ministros de las carteras más importantes tampoco lo han tenido. Entonces necesitamos, sí, ministros que tengan una presencia más contundente, ¿no? Y que definitivamente se sincere la gestión, ahora, se sincere la agenda. Yo tengo un interrogante, si esto si en alguna medida no tiene que ver también con incidentes como los que ha habido con respecto a las bambas, que ha pasado, excepto esta modesta emisora, ¿no es cierto? Nadie habló del tema, pero hace 7 meses que hay estado de emergencia en las bambas. La carretera principal está bloqueada por los comuneros. Y no hay derecho a ¿no es cierto? Y hay gente que está pidiendo una intervención militar ya a la mala. O sea, porque ya creo que hay como 200 militares y 150 policías ahí, pero lo que están pidiendo es que lo saquen a balazos. Y claro, hay gente entonces, eso puede ser determinante, porque va a ser como un antes y un después. ¿Cómo se va a enfrentar el tema de los conflictos sociales? Bueno, y sobre todo sabemos que un conflicto social, y en eso hemos conversado muchas veces, Nicolás, no se resuelve a balazos. Y hay cosas que... Pero hablemos, Julio, sí. tras la pausa. Yo sé que tienes ganas de decir cosas, pero vamos a ir a la pausa y regresamos con nuestros invitados, Elizabeth Sea y Julio Schiappapietra. Volvemos. Estamos en Exitosa, la radio del Perú. Esto es Hablemos Claro. Están en nuestros estudios Elizabeth Sea y Julio Schiappapietra. Estamos hablando sobre los problemas del Perú y cómo resolverlos. Si se puede pasar un título a esto. Buen enredo, ¿no? No podemos quedar acá 3 meses. ¿Por qué no le haces a Julio la pregunta que le hiciste a Elizabeth para ser justos? Para ser justos y ponerlo a él también. Imagínate que se adelantan las elecciones, que no es una posibilidad excluida. Escuchando el programa, sí. ¿Por quién vota Julio Schiappapietra? Yo no dudaría en votar por aquel candidato que represente una posición de centro izquierda. A mí me parece que podría ser Guzmán. Lo diría con toda claridad. Si en este panorama electoral como está, francamente me parece que hay que meter a alguien que haya estado en las barricadas, que sepa más o menos cómo funciona el gobierno. Y ojo, no hay que pedirle demasiado. Porque el problema ahora de la salida del premier... Pero eso es una señal, la gente de izquierda va a votar por Guzmán. No, pues, por favor, la gente izquierda pero no me sigue a mí, ni te sigue a ti, tampoco hace muchos años, mi querido Nicolás. No nos siguen, pero en todo caso, yo no represento a nadie, yo soy independiente, pero sí creo que debe haber una opción nueva. Si no, muéstrenme ustedes otra, yo estoy abierto a escucharme. Elizabeth, pero escúchame, en mi caso hay una confusión, y yo no soy moradito, ¿ah? Ya. O sea, yo me compré el pleito porque me pareció un escándalo que Julio Guzmán fuera excluido haciendo trampa. Porque el año 2016 hicieron trampa para sacar a Julio Guzmán y en esa trampa estuvo metido Perú por Cambio.
Y eso es una investigación pendiente. Y estuvo metido el APRA y eso metido el eso PPC. no tiene nada que ver con que yo simpatice con lo que pueda proponer Julio Guzmán. Esa discusión recién empieza. Vamos a escuchar lo que tenga que decir, ¿no? Pero yo quiero escuchar, Elizabeth, porque puso algunas caras con respecto a bueno, yo ya di mi posición, definitivamente, vuelvo a repetirla, yo no votaría por la tendencia de izquierda. ¿Y Julio Guzmán tendría esa tendencia tanto a la izquierda? Sí, bueno, he tenido la oportunidad de escucharlo un par de veces y de coincidir en algunos, digamos, eventos con la gente que está asesorando a Guzmán, y para mí no sería el candidato que necesita el Perú en este momento, ¿no? Porque yo creo que ahorita, si bien es cierto, estamos con una crisis de partidos políticos, sí necesitamos sangre nueva. Ahora, sangre nueva, no inexpertos tampoco, ¿no? Pero todavía tenemos, y pienso yo, que sí hay gente que está o que ha estado, que tiene experiencia de administración, experiencia de gobierno, que ha sido perfil bajo y que de repente es momento de que puedan tomar algún tipo de rol protagónico político y comenzar a ver y a refrescar un poco nuestra política. Y ejemplos. ¿No? Es necesario. Vamos, Colorado. Necesitamos ejemplos. Necesitamos un poco de propios. Pero yo quiero decir lo siguiente. A mí me parece de que, más allá de las preferencias electorales, acá hay un problema mayor. El Premier se está yendo por varias razones, ¿no? Una, porque ya agotó su ciclo. Él lo reconoce hace tiempo, hace bastante tiempo. En segundo lugar, se está yendo por el problema de las bambas, que conversábamos fuera de micro hace un rato, que es el deseo de que haya una represión ahí que acabe con un conflicto social, y él tiene un rol impecable en la resolución de conflictos sociales durante su gestión. Además de otros problemas que son la aparición de varias bombas respecto al presidente que él no conocía y que le han producido, por supuesto, una molestia política. Esa era la pregunta, que no sabía lo de la proveedor de Proinsa, ni el consorcio como Brainsa, ni el arbitraje. Y creo que en la conferencia de prensa que él va a dar, él no va a decir todo esto. O sea, es obvio que él es un hombre político, pero sí es cierto también de que el clima del país requiere una mayor agresividad de parte del gobierno, una mayor solución a problemas. Por ejemplo, el señor Quispe, que está a cargo de la reconstrucción del norte. Yo te voy a confesar cosas que no he dicho antes, pero que es importante decirlas. Dale. No, mira, el señor Quispe, yo le escuché dar una charla una vez sobre el tema de las obras en el norte. Y dijo de que se había pasado 3 meses realizando cursos y programas de capacitación y de participación popular en todas las regiones afectadas con el fin de saber lo que la población quería. Cuando yo escuché eso, yo dije, eso está muy bonito, muy poético, pero en realidad para la emergencia en que estamos, necesitabas entrar con todo y no detenerte en esa fase innecesariamente. Yo creo que ahí hay un problema de comprensión de la velocidad, 1. Y 2, que el problema técnico no es un problema tan fácil de resolver. Acá habría que haber hecho como con los panamericanos, que aún así está fallando, ¿no? Que es encargar a grandes empresas o una gran organización internacional a hacerse cargo de las obras. Porque no hay la capacidad en los municipios. No sigamos en eso. Ya fracasó Pablo de la Flor, ha fracasado. El problema es que lo que tiene son cosas muy grandes. Así es. Es decir, tienes obras, o sea, empiezas a recorrer el país y te encuentras con represas que no se hicieron, con canalizaciones que no se hicieron, con carreteras mal hechas, con carreteras que no se han 98 puentes de Nicolás. Y más o menos son unos 500, 600 colegios. Ahora, igual en el tema, Elizabeth, del conflicto de las bambas, en realidad lo que está en discusión es una cosa mucho más grande. La discusión es, nosotros tenemos minería, 1, es nuestro principal recurso, 2, tenemos que explotar esos recursos, 3, y eso ya empieza a marcar diferencias con algunos que no piensan que no. 4, tenemos que explotarlo respetando el medio ambiente, etcétera, que es como se hace en todo el mundo en este momento, ¿no es cierto? Porque la minería moderna lo permite. Y que hay daño, pero hay también la capacidad rápida de reparar. Y que finalmente sea para beneficio, o sea, ¿cómo lo hacemos en la discusión? Entonces lo que está claro es que el modelo que se ha estado aplicando no es eficiente, pues, no funciona. Porque su modelo implacable con los pobres, claro, y laxo con todos los demás. ¿Qué pasa si tú le das
no como planteaba en algún momento Juan Carlos Tafur, porque creo que fue el primero que lo propuso acá en el Perú. Sí. Es decir, que se le reconozca propiedad a los dueños del suelo sobre, si no todo pasa el Hernando Soto lo dijo después de él, y tiene razón, o sea, esa sería una propuesta. ¿Por qué no? Se acabó la discusión, los primeros interesados en que haya producción minera en sus regiones es el que está parado encima. La reforma constitucional tendría sentido si se discutieran cosas así. Pero más allá, claro, esa es una muy buena propuesta, pero nosotros tenemos mecanismos que ya están establecidos. Lo que mucha gente no sabe, ¿no? Y eso ya yo me voy un poco más al tema técnico, existen presupuestos por resultados. Cada obra importante en el país siempre tiene un presupuesto asignado para ejecución de obras. Cuando tenemos un conflicto social, ya, por ejemplo, en estas actividades de extracción, también exige que haya una previsión y un planeamiento, ¿no?, de una acción de contingencia. Todo esto existe, ¿ah? O sea, en gestión pública todo esto existe y el Estado lo sabe y el gobierno también. Lo saben los gobiernos regionales y el gobierno nacional. Pero lo que nunca ha habido en el gobierno ha sido ni articulación ni planeamiento. Y son dos grandes deficiencias en la gestión que nos lleva a este caos. Entonces nosotros tenemos ahora poblaciones confrontadas, ¿no?, con el empresariado y con el Estado porque no hay una solución inmediata y eficiente. Sí hay mecanismos para solucionar este conflicto social. Las mesas de diálogo justamente se arman para plantear las propuestas que tú estás diciendo en este momento, sino que no se operativizan. Pero ¿sabes cuál es el problema de fondo, si me permiten? ¿Ya? Porque he escuchado a tanta gente hablar sobre este tema. Y a mí me llamó mucho la posición de Keiko Fujimori, que decía que el Estado tiene que ser el mediador. ¿Qué mediador? El Estado tiene que defender el interés del ciudadano. Así es. El gobierno no ha sido elegido por las transnacionales con las que tenemos que discutir qué es lo mejor para nuestro ciudadano. O sea, ahí viene el error de fondo. Yo creo que ahí está la base. A mí el otro día estuvo, porque hay toda una controversia sobre si los abogados manipulan o no, pero yo acá está sentado un señor absolutamente respetable, que yo no soy abogado, que es presidente de la comunidad de Fuerabamba. ¿No es cierto? Diciendo, señor, la propiedad es nuestra, nos están tirando una carretera en el medio, ni nos piden permiso. Ni nos preguntan, nosotros hubiéramos estado de acuerdo porque estamos a favor de la minería. Bueno, entonces, estuvieron a favor cuando dejaron sus tierras. Era ejemplar el asunto. Entonces, él dice, nosotros vamos a reuniones al ministerio y uno escucha hablar al viceministro, es como que estuvieras hablando con la empresa. Así es. Porque no es que el gobierno está de tu lado para sacar lo mejor para la gente, sino el gobierno está preocupado y los funcionarios gubernamentales como mirando para arriba los grandes inversionistas para hacer las cosas como ellos les guste. Yo he estado sentado en buena parte de la mesa más importante de diálogo que ha habido en el país, desde Conga hasta lo último que salí del Ministerio de Vivienda durante 5 años. Y soy testigo de que el Estado no tenía la capacidad siquiera de avanzar un paso más allá, ni siquiera el primer punto del acta, porque no estaba organizado para eso, 1. Y 2, de que además había una abrumadora presencia tan vergonzosa de las empresas que no permitía realmente ningún diálogo realmente efectivo. Se bajaban del lugar donde estábamos y se subían a las camionetas de las empresas para viajar con ellos. O sea, y eso es una cosa que es la negación total de la negociación. No que no lo puedan hacer. No, pero además, ¿cuánta plata hay para 250.000 millones de dólares, 200.000 millones de dólares que podrían entrar al Perú si hacemos bien lo de la minería? Pero hay que hacerlo bien. A balazo no la vas a hacer. Se está haciendo bien, pero está haciéndose, todavía hay muchas fallas, y sobre todo en el sur, ¿no? Muchas fallas. Lo que pasa, decías. Lo que pasa es de que, como bien dices tú, nosotros no tenemos verdaderos representantes en las mesas de diálogos, representantes del Estado. No hay gente capacitada, ¿no? Quienes han estado presentes en una mesa de diálogo se dan cuenta de que lo que tú dices, ¿no?, el que representa al Estado lo hace como si fuera un árbitro. Y solamente tú escuchas un diálogo de sordos entre la comunidad y la empresa. Y no se trata de eso. Es el Estado, ¿no?, que por norma, quien está obligado a plantear no solamente la problemática, sino también la solución. Y de ofrecer los mecanismos que sí existen, como te digo, existen, y de ejecutar el presupuesto necesario para resolver ese problema. Tenemos que terminar por el día de hoy. Me queda claro que Julio Escapa, si hubiera elecciones ahorita, votaría por Julio Guzmán.
y que ¿Tú Elizabeth por quién Sea... votarías, Nicolás? Di la verdad. Ahora ¿Por quién No, votarías tú? yo por los tres, por ninguno. Ahorita Ahí por está. ninguno. Bueno, yo soy por fan. ninguno. Estamos Escúchame, iguales. yo no voté ni por Keiko Fujimori ni por PPK. Bueno, tú siempre porque has me sido parecían lo mismo. Tú siempre has sido medio nihilista, pues, Nicolás. O sea, digamos, qué? porque tomas una posición de abstención. Yo no tomo una posición de No, abstención. pero ¿por qué vas a tener que escoger sobre cosas que no te gustan? O sea, eso, bueno. ahora, eso te obliga a ayudar a que se construyan cosas mejores. Por eso estoy acá sentado. Perfecto, muy bien. Ayudando a que se construyan cosas nuevas. Ahora, no entendí. Tratando. ¿Elizabeth Sea va a votar por Jorge Muñoz? No, Sí, que- no. Yo todavía estoy a la espera de nuevos rostros. Eso es lo que te puedo decir. Si son ahorita no van a del aparecer. Bolsonaro. Está bien. Hay varios que sueñan con Sí, ser claro. Bolsonaro, incluyendo alguno que estuvo sentado acá. Sí, claro, No, claro. Ensaya Bolsonaro. todas las noches cómo va a ser cuando Pero sea en Bolsonaro, este pero- país es imposible que haya un Bolsonaro, se arma muy incendio, ¿no? Muchas gracias por estar acá, No, Elizabeth ustedes. Sea, Julio Escapapietra. Gracias.